Buenos días y muchas gracias a AGES y al Grupo de Trabajo de Riesgo por invitarme a compartir mi expertise y mi trabajo con vosotros y sobre todo a poder aprender de vuestros conocimientos como gerentes de riesgos y como verdaderos actores y en el día a día de las compañías y poder de esta manera yo compartir mi parte teórica y aprender de vuestras día a día, de vuestro trabajo y de las preguntas que se os plantean que esperamos ir resolviendo. En primer lugar, voy a presentar dos casos prácticos que ahora veremos enseguida para después trabajar sobre ellos como si fuera a modo de prueba. Presento el siniestro y luego vamos a ir a buscar al asesino y la responsabilidad que va a tener o no va a tener. Después de presentar los casos, elegiréis una serie de herramientas o diréis los puntos que queréis más atinados con los casos prácticos. Daré la parte teórica de la que os he hablado sobre la responsabilidad civil y con pequeños matices sobre la responsabilidad civil o los elementos de la responsabilidad civil que son aplicables o que creo que son aplicables a los ciberriesgos. Iremos dando ejemplos e intentaré pasar lo más rápido posible sobre los ejemplos y luego al final, cuando resolvamos los casos, podemos retomar los ejemplos y unir los elementos de uno con el otro. De modo que, como os he dicho, dos casos prácticos y el primero es el siguiente. Es el caso del famoso WannaCry, que, bueno, como sabéis, al menos por la prensa lo resumo rápidamente, es un ransomware que funciona como un gusano y una vez se infiltra en cada uno de los sistemas, ataca, como el resto de ransomware, encriptando la información del sistema y solicitándote un rescate por desencriptar la información del sistema. Generalmente, cuentan los técnicos de estos, si pagas el rescate nadie te da ninguna información porque evidentemente esto no está sometido a ningún tipo de regulación ni acuerdo de caballeros y cuando te la dan a veces te ponen en listas de buenos pagadores que hay en la Deep Web, que de esto nuestro amigo Alfredo sabe más, en la que pues con mucha probabilidad vas a recibir otros de estos amiguetes. En el caso que os planteo, esto se llama nuestra compañía Sociedad Anónima, somos una empresa que el 1 de mayo de este año fue afectada por WannaCry y durante los días que tuvimos de paralización de actividad había trabajando en las oficinas de la empresa unos consultores externos que daban servicio a la empresa conectados a la wifi de nuestras oficinas. A través de nuestra red wifi también fueron infectados ellos y ahora nos reclaman. Por otra parte, salimos en la prensa y tenemos un cliente que iba a presentar un nuevo proyecto que está temeroso de que su información confidencial, que todavía no había salido sobre sus nuevos productos, haya sido afectada por el ransomware. De modo que tenemos dos posibles reclamaciones. Los consultores piden 10.000 euros por la paralización de su actividad durante el tiempo que fueron afectados, 2.000 por la recuperación, 4.000 por el coste de reposición y nuestro cliente, temeroso de que su información haya sido vulnerada, nos acaba de enviar una reclamación solicitando la resolución del contrato y los posibles daños que se le provoquen. El segundo caso se llama Fruterías Pepe y su vídeo es estos, resumiendo rápidamente y lo que puede sintetizar un abogado sobre el aspecto técnico, este tipo de ataques se producen cuando se envía un mogollón, digamos, de información a través de diversos sistemas sobre un sistema concreto, de modo que se produce una paralización o un mal funcionamiento del sistema atacado. Fruterías Pepe es una cadena de pequeñas fruterías, de 10 fruterías en Madrid, Valencia y Barcelona, que es una compañía familiar y ahora van por la tercera generación. El nuevo frutero Pepe, el nuevo CEO de la empresa, se le ha ocurrido que se establece una plataforma de e-commerce, trabajan fundamentalmente con clientes de barrio y cadenas de restaurantes y pequeños restaurantes que tienen con ellos un contrato de suministro de alimentos. Se le ha ocurrido al nuevo frutero Pepe que a través de una plataforma de e-commerce podrán gestionar de mejor forma más eficiente a sus clientes para que hagan los pedidos de suministro de alimentos y llegar a nuevos mercados. De modo que del día 1 de enero del año pasado al 6 de marzo el incremento de la facturación ha sido tremendo. Han pasado de 100.000 euros mensuales a medio millón de euros mensuales. Celoso de este incremento de facturación, la competencia de Pepe, no tenemos datos exactos,
pero parece que ha contratado a alguien para paralizar el sistema de PEP. Y entonces el día 24 de diciembre por la mañana el sistema de PEP, de gestión de pedidos de PEP, queda totalmente paralizado. Y entonces sus restaurantes siguen haciendo pedidos para la noche de Nochebuena. De modo que ahora tenemos 5 restaurantes que, al no llegarles el pedido por estar paralizado el sistema de gestión de PP, han tenido que incurrir en unos gastos adicionales al ir al mercado tradicional con unos costes mayores a tener que abastecerse, y otros 5 restaurantes que directamente han tenido que cancelar la actividad de ese día porque no han encontrado productos suficientes en el mercado. Y esto reclama el precio de las reservas perdidas que ya tenían para la noche del 24. Tendremos aquí problemas de póliza que después comentaremos. Entonces, como os he dicho, vais a elegir vuestras herramientas o vuestras pequeñas visiones de en qué ámbito se establecen ambos casos y cuál sería la posible solución a lo que es, una vez visto el caso, tenerlo ahí e ir haciendo anotaciones y las herramientas para resolverlo. Vamos a entrar a lo que es la ponencia. Pero antes de nada os voy a poner un vídeo instructivo de... Nearly 17 billion years ago, expansion started way over here. Began to cool the outros, began to cool the Neanderthals, developed tools, we built a wall, we built the pyramids. Science, history, unraveling the mystery, and it all started with a Big Bang. Bueno, como todas las series a mí me encantan y por eso he querido hacer un guiño a esta de la que soy especialmente aficionado, al principio nos enseñan de una forma rápida durante 30 segundos todo lo que es la base de esto. Entonces con esto os he ahorrado la hora y media de conferencias habituales. Creo que, y no os voy a preguntar, yo he estado en muchas conferencias sobre ciberriesgos donde se hablaba principalmente de ciberterrorismo, ciberguerra, infraestructuras críticas, datos y sanciones. De modo que hemos sido capaces de escuchar muchas horas hablando sobre la importancia de los ciberrisks en temas macroeconómicos. Entonces yo estaba al lado de un corredor de seguros en una conferencia que decía, no, pero que me cuenten algo que me interese. Bueno, tienes que extrapolarlo, pero es verdad que muchas veces es muy difícil entender cómo esa importancia que le da la World Economic Forum a los ciberriesgos o la OCDE en nuestra compañía, aunque sea una gran compañía, qué trascendencia tiene. La otra parte es datos y sanciones. También estamos hartos de escuchar, bueno, cuando entre en vigor, cuando empiece a causar efecto la nueva normativa del Reglamento de Protección de Datos, todo esto va a cambiar y va a ser el gran cataclismo. Y en mi ámbito de trabajo los compañeros de seguros tienen la esperanza de que a partir de mayo empiecen a vender pólizas como locos de ciberriesgos por el miedo a la nueva normativa. Y es verdad, o sea, no podemos vivir al margen de las nuevas sanciones del Reglamento de Protección de Datos porque son hasta 20 millones, un 4% del volumen de negocio, cosa que es nefasta para cualquier empresa. Pero eso solo es un pequeño ámbito, bueno, el ámbito macroeconómico no es pequeño, es grande y alejado, pero los datos y las sanciones es un pequeño ámbito de los ciberriesgos. Y hay empresas donde los datos y las sanciones tendrán más repercusión y otras donde la repercusión será nimia porque el tipo de datos con el que trabajan es distinto. Además no se diferencia sobre datos de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que son los datos personales, y el resto de datos, porque podemos hablar de datos tecnológicos o datos cibernéticos, datos donde el daño parece que es bastante diferente al daño personal del que habla la Ley de Protección de Datos. De modo que si comparamos rápidamente la responsabilidad civil con el ámbito de los datos, tenemos que en responsabilidad civil, y propiamente la Ley Orgánica de Protección de Datos en su artículo 19 y el nuevo reglamento en el 82 ya hablan de la responsabilidad por todos aquellos daños que causen el incumplimiento de esta normativa, de modo que ya no es los 20 millones o el 4%, sino una responsabilidad
ya indeterminada y limitada, que es propiamente la responsabilidad civil, que a diferencia de los seguros de daños, donde el objeto cubierto es económicamente valuable y está, como los datos, podemos conocer cuál es el coste de notificación más o menos, estimarlo, y conocer cuál es el coste de reposición de los sistemas, conocer... Ese tipo de costes son fáciles de evaluar, sin embargo nunca podremos previamente determinar el lucro cesante que vaya a tener un cliente por tener su sistema paralizado. O lo podremos determinar pero con unos cálculos actuariales diferentes. Ese caso ya es ilimitado, de modo que si nos quieren causar miedo, las compañías aseguradoras esperan que la ley, el nuevo reglamento, el nuevo reglamento de protección de datos traiga el miedo de los clientes. Me parece que la responsabilidad civil causa un miedo mucho mayor, o por lo menos una imagen bastante más desconocida, que es exactamente de lo que hablamos. Y antes de entrar a la pura responsabilidad civil, creo que es conveniente interpretar que el ciberespacio como un conjunto general donde todos y todas nuestras cosas cada vez más forman parte. En el ciberespacio, bueno, esto es una frase de alguien que desconozco, pero bueno, da una imagen de lo que implica el ciberespacio, de la vulnerabilidad que tenemos cuando trabajamos en el ciberespacio. No solo nosotros, sino ya nuestros sistemas, los sistemas de nuestra compañía, nuestros ordenadores, nuestros teléfonos y a partir de ahora el coche autónomo y cualquier sistema conectado al Internet of Things. De modo que tenemos un riesgo ilimitado y en un ámbito cada vez más interconectado. La expresión clara que demuestra el ciberespacio es la hiperconectividad, donde todos estamos conectados y donde el daño en cascada puede ser, como he dicho, casi ilimitado. Y ya hablando de responsabilidad civil, rápidamente la responsabilidad civil es la responsabilidad por daños que causamos a terceros y la obligación que tenemos de reparar el daño del tercero. Se basa en los principios del derecho romano y uno de ellos es el alterum non ladere, que es la obligación de no causar un daño a otro. En nuestro derecho actual, la responsabilidad civil se divide en dos ámbitos, la responsabilidad civil contractual y extracontractual. De modo que, pero ambos tienen un núcleo que es el alterum non ladere. Es la obligación de no causar un daño a un tercero. Esta obligación es además esencial para el derecho privado y evita en muchas situaciones la extrarregulación. De modo que muchas veces cuando se habla del ámbito macro se pide que la Unión Europea y que todos los agentes entren a regular cada uno de los específicos asuntos que tienen que ver con el ciberespacio. Sin embargo, como hemos visto, el ciberespacio es algo extremadamente indeterminado, donde como no hay ningún agente en este mercado, ni en la Unión Europea, que pueda entrar a delimitar cada uno de los... Sin embargo, la responsabilidad civil, los principios que ya establecía el derecho romano, son válidos para cualquier actuación, que es el no causar un daño a un tercero, y ahora veremos cómo se aplica. Contractual son los daños que se causan por medio del incumplimiento de un contrato, extracontractual son los daños que se causan fuera del cumplimiento de un contrato. La doctrina establece que la doctrina de la unidad de culpa, de modo que se puede reclamar por una responsabilidad contractual y extracontractual al mismo tiempo, y al final se someten, exceptuando unas características, a unos mismos principios. Característica importante de diferencia son los años de prescripción, que esto hay que tenerlo grabado a fuego, lo de los 5 años de las reclamaciones de la contractual y 1 año de la extracontractual. Y si hablamos de previsión del riesgo, tenemos que la responsabilidad civil contractual se responde por todos aquellos daños que hayan sido previsibles o se hayan podido prever en el marco de ese contrato. De modo que, luego pondremos ejemplos, no puedo prever que vaya a causar por medio de un contrato con un proveedor un riesgo extraordinario. El ejemplo concreto que yo pongo aquí es diferente si un proveedor de IT trabaja con una central nuclear a si trabaja con un mero despacho de abogados. Evidentemente el despacho de abogados no va a causar el mismo daño y unos tendrán un nivel de diligencia superior al nivel de diligencia exigible al proveedor del despacho de abogados. Extracontractual, esto se aplicará de otra forma, son los daños igualmente previsibles, pero no en el marco del contrato, sino en el marco del conocimiento del
del sector y de la situación subjetiva concreta. Y como un caso sobre responsabilidad civil contractual y los límites de esta responsabilidad, que este caso no es exactamente de Cyberrisk, pero podemos extrapolarlo perfectamente. Lo que plantea esta sentencia es el supuesto de una empresa que se estaba presentando a la licitación pública y entonces entrega a una compañía de mensajería el pliego para presentarse al pliego. De modo que el mensajero, por las causas que ahora veremos, no lo presenta en el día, pasa el día, recluye su derecho a presentarse y no obtienen el contrato de la licitación pública. Después se demuestra que si se hubieran presentado, supuestamente lo hubieran obtenido porque, de hecho, quien lo ha obtenido cumplía menos de los requisitos que ellos cumplían. De modo que demandan a la compañía de mensajería reclamándolo no el coste del pedido, como establece la ley de transporte terrestre de mercancías, sino reclaman el coste, el lucro cesante que han padecido. O sea, los 400.000 euros en concreto que ellos entienden que hubieran tenido de beneficio por ese contrato con el Ayuntamiento de Barcelona. La empresa de mensajería aplica lo que os acabo de comentar. Yo no hubiera podido prever que tú estabas presentándote a ese contrato y mucho menos que vas a ganar 400.000 euros. Pero en este caso, en el plano meramente contractual, el juez determina, cierto, no podían preverlo porque tú eres quien solicita el contrato, no ha establecido ese riesgo. No ha pedido, no comunicó a la empresa de mensajería, oye, este paquete no solo es urgente, sino que me tengo que presentar ese día y ese día es para este asunto en concreto, con el que voy a ganar tanto. Esto es una circunstancia estrambótica donde en muy pocas situaciones, salvo cuando hay contratos estables con empresas de mensajería, se establecen. Antes hablábamos del cuestionario de que habláis, pues tiene bastante. Sin embargo, condenan a la empresa de mensajería a pagar parte de ese lucro cesante porque se establece una relación dolosa, o sea, se reconoce el dolo de la empresa de mensajería. ¿Por qué hay dolo en este caso? Porque se demuestra que el mensajero en su declaración miente, dice, bueno, no pude entregarlo en el ayuntamiento porque ese día había huelga y el ayuntamiento está cerrado. Se demuestra que no había huelga y el ayuntamiento estaba abierto. El día siguiente tampoco pude presentarlo y fui porque la calle estaba cerrada y no pude pasar por el camión. Se demuestra que no había calle cerrada. Intenté entregarlo a las 5 de la tarde y el ayuntamiento ya estaba cerrado. A las 5 de la tarde el ayuntamiento estaba plenamente abierto. Entonces, hay una intencionalidad en la conducta del mensajero que conlleva esa asunción de un riesgo, del riesgo más allá del puramente contratado. Es esa intencionalidad la que podemos determinar que el mensajero preveía o debía prever que su daño iba a ser mayor o entraba dentro de su ámbito de previsión. Pues si hubiera sido que se hubiera traspapelado el documento, no habría... Sin dolo, cubren únicamente, conforme a la ley de transporte de mercancía terrestre, el coste en el caso de retrasos, el precio del envío. Además es muy difícil, muy complicado probar. En casos de ciberseguridad tenemos el caso habitual de la paralización de la actividad y el lucro cesante que conlleva la paralización de actividad. ¿Me puedo preguntar una cosa? Y si el contenido es documental, no tiene un valor físico muy elevado, claro, pero la documentación, que es información, tiene una repercusión. Claro, eso se ve muy claro, o sea, resulta muy claro en el caso de los datos. O sea, los daños que producen los datos y más allá cuando un daño en equipos informáticos puede ser un delito de los contemplados en el Código Penal de daños informáticos. Evidentemente los datos muchas veces no tienen un valor intrínseco, no valen, pero sí que tienen, o sea, no tienen un valor, pero sí que tienen un valor intrínseco, bien por el derecho a la privacidad o bien por el valor, en el caso de información confidencial o propiedad intelectual, del valor que da la compañía a eso en concreto. En el caso del transporte también se establece, o sea, hay particularidades sobre... Esto también se ve, por ejemplo, en temas de compensación aérea por retrasos, compensación ferroviaria por retrasos, conforme el convenio de Montreal, el reglamento de compensación a los pasajeros por retrasos
de las aerolíneas, ahí se establece la posibilidad de unas indemnizaciones claras, más todos aquellos daños que haya podido, o sea, que sea capaz de demostrar. Daños morales por la vulneración de la privacidad y daños más allá de eso. Y desde el punto de vista del afectado al que pierde sus datos, que es el transportista, ¿cómo puede defenderse? Porque claro, estamos hablando de que es un poco de perogrullo mandar un cuestionario famoso y tal, pero cuando hay una operativa reiterada donde sabes que no te dejan abrir las cajas porque es como quiere el cliente y tal, el contenido, todo eso, la única defensa que puedes alegar es desconocimiento del contenido de... Claro, lo primero es, yo no me comprometía yo no tenía la previsión del daño de la que me estás hablando, porque tú no me dijiste que te ibas a presentar a la licitación y nada parecido, y luego, yo cumplí con la diligencia de vida. Es verdad que lo intenté entregar, pero ese día estaba cerrado el ayuntamiento, y yo te comuniqué, he intentado entregar día tal, ayuntamiento cerrado, que es una comunicación bastante habitual. Intentado, así es, demostrar ya la diligencia que sea, en caso de la ciberseguridad, demostrar que tu sistema está de acuerdo con los niveles de seguridad adecuados, ¿no? O que no estándolo, has intentado prever previamente o después de conocido el daño, conocido la vulnerabilidad, has intentado prever ese daño. Ahora lo veremos. Más cuestiones de... Esto es un brista, ¿no? Digo, a nivel de seguridad adecuada. Más cuestiones sobre responsabilidad civil. Tenemos responsabilidad civil ex delito, responsabilidad civil laboral. Como hemos hablado del tema delictivo, pues en concreto que tengan que ver con la ciberseguridad o los ciberriesgos, tenemos los delitos propiamente de daños informáticos que determinan como tipo penal el borrar, deteriorar, alterar, suprimir, hacer inaccesibles datos, programas o documentos. Aquí hablamos de datos en sentido general, no datos personales, sino datos como dato tecnológico. Por cualquier medio, o sea, también valen medios físicos, dar con un hacha en los sistemas, sin autorización. Esto es un elemento clave de la responsabilidad civil, que no te dé autorización el perjudicado. Y en el caso de los ciberriesgos es elemental, porque nos encontramos con todo el tema del phishing y de la ingeniería social, donde hay una autorización clara. Ahí hay que determinar si esa autorización conlleva voluntad o no. O sea, la ingeniería social conlleva que de forma voluntaria te dan las claves o el acceso o lo que sea a su sistema. Sin embargo, la clave es determinar si quien te está dando las claves o ese acceso voluntariamente estaba asumiendo parte del riesgo o llevó una actuación más o menos negligente al darte las claves o al darte ese acceso. Si parece que evidentemente fue estafado o el artificio era suficiente como para que no pudiera determinar en absoluto que había algún riesgo, o que ha sido una persona que jamás ha oído hablar de phishing y que en su vida podía plantearse que quien le estaba que aquella plataforma no era la real, o quien le estaba hablando por teléfono, aunque esto ya parece bastante difícil, no era realmente el IT de su empresa, sino otra persona, ahí no habrá autorización. Y de forma grave se ha determinado que tiene que tener no solo gravedad en el acto, o sea, que no sea un acto básico, sino que haya un verdadero malware o una actuación de un nivel alto, y gravedad en el valor económico, gravedad en el daño que se padece para llegar a ser delito. No solo el valor económico del propio dato, sino el valor económico intrínseco que luego produzca. Y luego el resto de tipos, que son la interrupción y la obstaculización de los sistemas, muy típico el caso del DDoS, la facilitación del acceso y la creación de programas que permitan el acceso a otros sistemas. Aquí tenemos el ejemplo de los insiders, el delito que puede cometer un insider cuando está facilitando el acceso a los propios sistemas de la empresa. Y los casos, los primeros que aparecen en el Código Penal, de la propiedad intelectual, que tienen sobre todo efectos en plataformas de servicios de la sociedad de la información. Y luego, cualquier delito, como hemos dicho, el ciberespacio es un ámbito en el que día a día nos movemos y en el que a veces estamos más tiempo que en el espacio habitual y tenemos más relaciones y tenemos más
tenemos más implicación económica y en el que se puede estafar, puede haber mobbing, puede haber bullying, puede haber todo tipo de delitos contemplados en el derecho penal que de una u otra manera tengan alguna cabida en el ciberespacio. A veces por medio de malwares o a veces por medio de meras actuaciones o número chat que no tienen nada que ver con la ciberseguridad. O sí, en el caso de la previsión y planificación o en el caso de las políticas que tengamos implementadas. Respecto a este tipo de delitos, solo decir esto de la implementación y previsión de las políticas que tengamos implementadas. Nos encontramos con que hay compañías que pueden monitorizar los sistemas, que pueden monitorizar el chat, o que el empleado se lleva a su casa el portátil y tiene información propia, personal, en el sistema propio de la empresa. O sea, en el fondo la compañía lo que está haciendo es dar una cobertura más o menos segura a unas relaciones en las que se pueden cometer delitos, en las que puede haber filtraciones de seguridad que nada tienen que ver con los delitos propios, pero que en parte sí que estás garantizando ciertos niveles de seguridad, en tanto en cuanto controles esas, más o menos, esas plataformas. Respecto a la seguridad laboral, tenemos dos ámbitos igualmente, el plano de la clásica seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales y la vulnerabilidad de derechos fundamentales, que es más clásica cuando hablamos del ciberespacio. Seguridad y salud en el trabajo, esta es una imagen de una película conocida por todos, Yo Robot, que empieza la película, parece ser tirando el robot a su creador por la ventana y matándolo. Como que ahí tenemos un ciberriesgo de Internet of Things, claro. Creo que estamos un poco lejos todavía de la existencia del nivel de este Internet of Things, pero sí que empieza a haber elementos autónomos que funcionan propiamente con aplicaciones autónomas y el sistema controlado y securizado por una empresa. Y luego no solo eso, sino que tenemos ya un plano, y aquí es ir un paso más allá, que es todo el tema de la prevención de riesgos psicosociales y la posible vulnerabilidad de los derechos fundamentales de los trabajadores dentro de esos ámbitos del ciberespacio. Es verdad que eso normalmente no tiene tanto que ver con los ataques de ciberseguridad, sino más con la interacción, pero sí que en muchos de los casos hay un control por la empresa de esos espacios, de esos chats o de ese mail que hay entre trabajadores. Y en tanto que se demuestre que hay un control, también entra en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la obligación del artículo 14 de es en concreto, no me voy a equivocar, identificación, previsión y control. No lo tenía. Ya entrando a la imputación de la responsabilidad. Antes de seguir, y lo que se nos tiene que grabar a fuego en esta conferencia, y así desconectéis a partir de aquí, quedaros con esta palabra, diligencia. La diligencia es ante un riesgo que parece más o menos incontrolable o que parece más o menos desconocido, como hemos visto en el caso de Intel, tenemos que intentar ser lo más diligentes posibles. Diligentes como al nivel de diligencia del mercado actual y, como veremos luego, subjetivo que se pueda exigir a cada compañía en cada ámbito. Lo que hemos visto antes, no es lo mismo el proveedor a la central nuclear que el proveedor al despacho de abogados. Y eso es lo que establece la recomendación de la OCDE de 2002 sobre seguridad en los sistemas de información, seguridad cibernética, que determina que todos debemos, la conciencia de todos de que formamos parte del ciberespacio y la responsabilidad individual de cada uno en función de las actuaciones que tenga y de la importancia que forme parte. Y es lo que establece la Directiva de Seguridad en los Sistemas de la Información. En su considerando 44 determina la obligación de contribuir a una economía, a una cultura de la ciberseguridad. Cada uno, ya decimos, en el espacio y en las obligaciones habituales, que ahora parece que tienen bastante que ver con el ciberespacio. Como ejemplo de no diligencia personal, parece este señor que va a su entrevistador y le dice: tú no necesitas ningún ladrón de información porque ya la publicas todo. De modo que no nos pase que no necesitemos ningún malware porque nuestro sistema ya era suficientemente inseguro y teníamos la backdoor del carajo como para que se
dolo de un tercero o ese daño nos pueda verdaderamente vulnerar. Y entrando ya a los principios de la responsabilidad, tenemos los clásicos principios de que tiene que haber, de que se responde siempre que haya una acción o omisión, se causa un daño y haya un nexo causal entre este daño y la acción. Vamos a ver, la acción o omisión debe ser ilícita, no ilícito como hemos visto antes del ilícito penal, sino falta de la diligencia y el cuidado debidos. Y esto se determina de forma subjetiva en la diligencia y el cuidado debidos en cada actividad y en cada sujeto. No será lo mismo imaginemos que es un trabajador que ha salido de la anterior diapositiva, no será lo mismo si es el CEO de la empresa, así es un mero operario de lo que hablábamos antes del carrito. Evidentemente el CEO tiene que aportar un nivel de know-how superior y una diligencia superior. En cuanto a la acción y omisión, tenemos los daños consentidos, la legítima defensa, el estado de necesidad y el abuso del derecho. Estos dos últimos, extrapolarlos al plano de los ciberriesgos es bastante difícil actualmente, dado que la legítima defensa, o sea, el daño que causa un tercero intentando defenderme, no sé, Alfredo nos puede comentar en algún caso, pero yo creo que no lo he visto en mi vida. Y el estado de necesidad puede ser los daños que causo intentando protegerme. Sin embargo, en daños consentidos, como hemos adelantado antes, sí que es muy habitual, porque tenemos los temas de la ingeniería social, phishing y demás ataques que propiamente requieren el consentimiento para acceder. De modo que estamos otra vez en la diligencia. Tenemos que analizar en qué grado, cuál fue el grado de voluntad de ese trabajador para dar el consentimiento al acceso, o cuál fue el grado de seguridad que hemos implementado en nuestros sistemas para evitar que se puedan dar esos consentimientos, o para evitar que nuestros insiders voluntario o involuntariamente den acceso a nuestro sistema. Daños consentidos. Se regulan conforme al principio de la voluntad no implica daño, y tenemos una sentencia clara del Tribunal Supremo que determina, este caso fue muy famoso porque es un domador de leones que demanda al circo porque pierde una mano al dar de comer a los leones. Luego se demuestra que el domador estaba dentro de la jaula y daba de comer a los leones habitualmente dentro de la jaula, y la resolución dice que usted es domador de leones, de modo que conoce perfectamente cuál es el riesgo león, conociendo el riesgo león, abrió la jaula, entró y voluntariamente se puso en riesgo, de modo que ahora no puede reclamar una seguridad extra del circo cuando es usted el que perfectamente conocedor entró allí. Esto en el ámbito de la ciberseguridad es diario, cuando somos perfectamente conocedores de la importancia de la política de contraseñas, cuando somos perfectamente conocedores de que tenemos que actualizar los sistemas, de que conviene en la wifi de nuestra casa cambiar la contraseña, y no lo hacemos, estamos asumiendo ese daño, porque hay un riesgo, hay un conocimiento y una generalizado de ciertos niveles de ciberseguridad. Y en el caso contrario tenemos al bebé intentando utilizar, aunque ahora los niños saben más que nosotros, intentando utilizar el sistema informático. Y ahí tenemos esta resolución del Tribunal Supremo que dice: aquel que es ajeno al riesgo no puede dar su voluntad para el consentimiento del daño. ¿Quién es del todo ajeno? El mozo que trabaja cargando palés igual no tiene el mismo conocimiento que el ciudadano. Sobre el conocimiento habitual, es bastante conocido desde el normal saber y entender de todos que cuando nos conectamos a una red wifi gratuita y a una red wifi pública, pues somos súper vulnerables. Me ha parecido muy gracioso el hackathon detrás del clásico en red wifi gratuita, porque de modo que en parte estamos asumiendo cierta parte de los riesgos, estamos entrando en la jaula de leer, no solo en la red wifi gratuita, sino que esto se puede aplicar a muchas más. Cuando imaginemos que estamos entrando en la deep web, pues estamos asumiendo un riesgo que no podremos decir que nadie nos ha contado, porque lo que hablábamos antes, todas las conferencias de ciberseguridad se basan en el riesgo que asumimos cuando hacemos este tipo de acciones. Pero, como versus la apariencia de seguridad, hay a veces que, aunque sepamos que hay un riesgo claro,
del andar por la calle, que nos puedan atropellar, pues parece que hay una barrera que vaya a impedir que ese coche acceda, o parece que el sistema al que estoy accediendo es más o menos seguro, no es que me estoy conectando a la red wifi del vecino, sino estoy en un hotel, me dan red wifi gratuita, a veces no es gratuita, incluso he pagado por esa red wifi, responsabilidad contractual del hotel, me da un servicio de la red wifi, y además en este hotel parece que es el proveedor de ese servicio, no creo que sea el proveedor del servicio wifi, pero se denominan como proveedor del servicio wifi. De modo que igual que espero, y a esto es, luego si queréis ahondamos, igual que espero que nadie entre en mi habitación porque tengo una clave, una tarjeta de seguridad y me robe mi cartera, también espero con mi clave de seguridad de acceso que me han dado abajo en el hotel que nadie acceda a mi computadora. Y si así pasa, pues igual hay una responsabilidad del proveedor de ese servicio que está dando una apariencia de seguridad. Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo parecido, tenemos Starbucks, igual ofrecen red wifi, pero aquí lo ofrecen no Starbucks, sino otra vez, ahora veremos la diferencia de una empresa tecnológica. Pero igualmente están dando cierta apariencia de seguridad. Sobre apariencia de seguridad, el caso clarísimo de Ashley Madison. Ashley Madison, su eslogan era somos totalmente seguros y anónimos. Vas a ser seguro anónimo. De hecho, no sabía que había gente que pagaba un plus por un plus de seguridad en Ashley Madison. Ahí estamos en responsabilidad civil contractual. No solo me garantizas que soy seguro, que eres anónimo, sino encima he pagado un plus para, o sea, te he comunicado que quiero ser seguro cuando trabajo en tu red. Aquí lo que tenemos de momento son bastantes demandas en Estados Unidos reclamando daños y perjuicios a Ashley Madison porque ha habido mucha gente que ha perdido su familia, su honor, su trabajo, todo tipo de daños que haya podido tener. Bueno, la empresa está, ¿no? Desapareció. Sí, está. Con lo cual algo tienes a quien reclamar, ¿no? Y Bueno, es claro, tienen a quien reclamar a la empresa, no sé si ha entrado en concurso o no ha entrado en concurso, está en quiebra, que es en Estados Unidos. los activos de esta empresa. Pero los activos no serán nada, evidentemente, no serán nada, pues en ese caso igual tenemos la responsabilidad de los administradores. Si esto se puede extrapolar o la quiebra de la empresa se puede extrapolar. En Estados Unidos esa responsabilidad es mucho más fácil además de acceder a ella. Entonces, apariencia de seguridad, falta de previsión y prevención, o sea, mi nivel de prevención ha sido menor porque estos me daban una apariencia de seguridad, de modo que recae sobre ellos. A ver. Esto. Parece que hay que poner. Sobre el daño, que estamos hablando de daños, los daños tienen que ser ciertos, actuales, determinables o determinados, no vale. O sea, hay que valorar el daño que me ha causado esa vulneración en la ley de propiedad, de la ley de protección de datos. O sea, ese daño verdaderamente tiene que causarme cuando hablamos de daño moral, un padecimiento psicológico tal como para que sea económicamente valuable. No basta con que mis datos sean conocidos. Bastará para una sanción, no bastará para una responsabilidad. Y en concreto, dos tipos de daños que veo claros en el tema de ciberriesgos son el daño emergente lucro cesante, lo hemos visto antes, la paralización, lo que me cuesta reactivar el sistema, y la paralización, el coste de recuperación y la paralización de pérdida de oportunidad y expectativa. Hablábamos antes de paralización de negocio como consecuencia de un ransomware. Por aquí irá el tipo de daño que se pueda. El daño patrimonial, corporal y moral. En el caso de seguros esto es algo básico porque hay pólizas que excluyen uno u otro. Cuando hablamos de ciberriesgos, daño patrimonial, pues, lo que hablaba, tengo que evaluar la paralización de mi actividad o evaluar el coste de esos datos. Parece que sí es propiedad intelectual, hay una clara forma de patrimonialización. Daño corporal, Internet of Things, y daño moral. Aquí ayer me comentaba un amigo, pues, una persona conocida en el mundo de los seguros, que se había dado cuenta, oye, estudiando el tema de daño moral, me he dado cuenta que realmente la indemnización de datos se está hablando de daño moral, o sea, los datos como un daño moral. Sin embargo, he visto una gran cantidad de pólizas de ciberpólizas, de ciberriesgos,
que excluyen el daño moral, de modo que, en cierta manera, está habiendo una exclusión del propio daño. Sobre la pérdida y robo de datos, esto ya lo he adelantado, establece el Tribunal Supremo que el daño se determina conforme a 3 parámetros: el daño moral que haya causado ese dato, cuando estamos en datos relativos a la personalidad, tiene que haber un daño económico, la gravedad de los datos de los que hablamos, no es lo mismo evidentemente un dato médico sobre operaciones de estética en una persona pública, y el beneficio que tenga el causante sobre ello. Esto se ha determinado por el tema de los proveedores de servicios de seguridad, de sistemas de la información, sobre el beneficio que hayan podido tener al trabajar con esos datos fuera de la ley de protección de datos. Sobre el ciberdaño y bienes cibernéticos. Esto es casi una teorización mía, que hay muy pocos elementos prácticos sobre ella, que es un daño que sea propiamente cibernético y que, ahora veremos, cuesta bastante determinar el daño económico y tangible. Caso: en 2002, el Tribunal Supremo de Holanda determina que un chico al que le accedieron a su cuenta de este juego de ordenador, de rol, le robaron un escudo que usaba en el... Entonces el Tribunal Supremo de Holanda determina que es cierto que no tiene ningún valor económico y ese escudo puede que no haya un mercado de escudos, pero es verdad que ese chico ha invertido una serie de horas y eso le ha causado un daño moral, la pérdida y el agobio por la pérdida de ese escudo, de modo que condena a los que le robaron, accediendo a su sistema, a indemnizarle. En este caso se obliga a la compañía gestora del riesgo, a la compañía gestora del juego de rol, a no solo dar información sobre esto es no un robo de un elemento, sino el robo de la suplantación de identidad en un juego de rol. Se obliga a dar información sobre quién ha accedido y ha suplantado la identidad de otro, y a indemnizar al chaval que le robaron su avatar por la cantidad de horas que había dedicado a obtener ese nivel. Más actual, tenemos el robo de una enorme cantidad de dinero del juego en el año 2016 por un ataque a FIFA y a EA Games. En este caso, hasta hace muy poco era casi imposible determinar... Bueno, aquí hay varias demandas contra EA Games que dicen: no solo cobráis, o sea, las monedas del juego FIFA se pueden pagar, hay un cambio real porque se pueden comprar, como muchos juegos, sino que, si no es eso, hay un tiempo que han dedicado los jugadores para obtenerlas. Hasta ahora era muy difícil ver el valor económico de esto, porque los billetes de Monopoly todos decíamos que no valían nada, pero ahora tenemos un billete de Monopoly que vale $10.000 en el mercado actual. Sobre el nexo causal, debe ser exclusiva, natural y eficiente la relación entre ese daño y el acto y el daño. Los criterios para determinar esa relación. Tenemos el criterio del riesgo general para la vida. Esto es básico en el ámbito del ciberespacio. Sí, reconocemos el ciberespacio como un mundo en el que tiene sus propias normas, en el que hay un nivel de diligencia determinado. Esto surge tras una famosa sentencia del Tribunal Supremo que era una señora que demanda a su amiga porque, estando en su casa, se tropieza con un juguete de su hijo, se cae y se rompe una pierna o algo así. De modo que no le dan la razón, porque dicen: es un riesgo habitual que, estando en una casa donde hay niños, que es un riesgo general para la vida, haya juguetes en el suelo y te puedas caer. A partir de ahí ha habido muchos casos de ese tipo. Y esto, extrapolando al mundo del ciberespacio y de la ciberseguridad, parece que es un riesgo habitual, no el DDoS, pero sí la paralización de los sistemas, porque los sistemas, por la naturaleza en sí, tienen una serie de límites. Límites como el que hemos visto ahora en Intel. Parece que la propia naturaleza del sistema, luego hablaremos y me daréis sobre todo al dedo si es un error o es propiamente la naturaleza del sistema, conlleva un riesgo. Como todos sabemos, bueno, luego entramos más, pero es el ejemplo claro de que no hay seguridad 100% y que tenemos que conocer que no hay seguridad 100%. Es sobre la prohibición de regreso.
No podremos ser responsables cuando existe el dolo de un tercero. En el caso de los ciberataques siempre hay dolo, siempre hay un tercero que intencionalmente lanza un malware o un ataque contra otro para con el objetivo de causar un daño. ¿Cuándo seremos responsables? Cuando intervenga nuestra omisión y nuestra falta de diligencia. O sea, si se puede determinar que en esa relación entre el ciberataque y el daño, nuestro sistema estaba en medio, porque era el daño se lo ha causado a un empleado de la empresa por medio del sistema de la empresa. Ha habido una omisión porque no cumplíamos con los niveles que se nos exigían de seguridad, no aplicábamos la diligencia, no había previsión ni prevención de ese ataque. Criterio de provocación, el daño que causa el daño. Cae el coche, cuando la grúa va a recoger el coche, cae la grúa. Esto hay varios casos de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el robo de pérdida de datos, en los que se extiende, no sé, en el caso de que un sistema sea afectado y afecte a unos datos concretos inicialmente, al ir a solucionar ese sistema y recuperar esos datos, tenemos que, o sea, para evitar la vulnerabilidad, tenemos que borrar otra serie de datos, tenemos que hacer refrescar el sistema, de modo que quedan afectados datos que propiamente o inicialmente no estaban afectados, o información de la empresa. De modo que el responsable del coche luego es responsable de la grúa. ¿El responsable del coche es responsable de la grúa? Bueno, parece que el gruero... parece que el gruero no ha cogido la grúa determinada. Sí, sí. Pero si consideramos que el gruero ha cogido la grúa determinada, cosa que aquí es muy difícil de considerar, porque si no, no se caería. Pero vas, el gruero O no. ya saber el tema del parque que iba a generar... Bueno, Hombre, y tenía que... bueno, sí, tenía el gato puesto... Tiene dato, pero sí, no Bueno, insuficiente. Tema cibernético. Al ir a rescatar el sistema, he tenido que borrar otros datos que inicialmente no estaban afectados por el ransomware o el malware que sea. De modo que son todos los datos los que, claro, tengo que probar que era absolutamente necesario y que no había negligencia por mi parte. El incremento del riesgo. A pesar de que el informático hubiera actualizado cada aplicación que no actualizó, hubiera padecido el daño, porque nada tiene que ver ese malware con la actualización que evitó actualizar el informático. O sea, si es verdad que no tengo las medidas de seguridad suficientes, pero nada tiene que ver este malware con las medidas de seguridad de las que estamos hablando. Criterio de adecuación, lo que hablábamos antes. Si soy proveedor, no es lo mismo ser proveedor para un despacho de abogados, donde el daño podrá ser mayor o menor, que ser proveedor para una central nuclear. Esto, un amigo que trabaja en Willis en Londres que decía, estábamos suscribiendo la póliza para una compañía de constructora española que estaba trabajando en Brasil y estaban haciendo una carretera y me pedían una póliza de cyber súper elevada. ¿Pero para qué la queréis? Soy corredor y estoy encantado de venderosla, pero ¿para qué la queréis? Decía, no te has enterado de nada, nosotros la carretera lo que construimos, la red eléctrica, el tendido, y parece que no dijo, y la red que lleva el internet debe ser algún tipo de red de información crítica. De modo que no es lo mismo la información y el sistema que estamos, incluso dentro de una empresa podemos ver departamentos, como antes veíamos, no es lo mismo si damos un servicio, dentro de los diversos servicios que damos, puede que tengamos que tener niveles de seguridad compartimentados y diferentes. Circunstancias extrañas que rompen ese criterio de causalidad. El caso fortuito, la fuerza mayor, los daños impredecibles e inevitables. Ejemplo de caso fortuito, las vulnerabilidades Zero Day. Son aquellas vulnerabilidades que el proveedor del servicio desconoce y el ciberespacio en general desconoce. Y entonces aprovechan esos días de desconocimiento o ese tiempo de desconocimiento en los que todavía no hay parche para atacar por medio de esa vulnerabilidad. A partir del conocimiento, luego veremos, empieza a correr la responsabilidad del proveedor. Y ahora sí, las de fuerza mayor, las causas inevitables, imaginemos en los cyber-risks extraordinarios, por lo que hablábamos antes, o sea, yo tengo unos niveles de seguridad que, por mucho que hubiera querido, no son suficientes para evitar la intervención del tercero, los famosos backdoors o insiders, que
La intervención del tercero es como lo que hablábamos antes de la prohibición de regreso. No puedo responder cuando hay alguien que dolosamente está actuando, a excepción de que en esa actuación haya intervenido favoreciéndola o permitiéndola. Un empleado de la empresa o mi falta de seguridad ha permitido que sean vulnerados mis sistemas y a su vez que se produzca un daño en tercero. Entonces responderé por esa intermediación o esa permisión. Sobre la culpa de la víctima hemos hablado antes: ingeniería social, autorización al acceso a sistemas, y aquí tenemos otras dos sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid que estos son casos de responsabilidad civil de informáticos en los que se reclamaba pues, los daños que había padecido un sistema por faltas de actualización o negligencias a la hora de solucionar sistemas infectados. Se le reclamaba por la pérdida de todos los datos que habían padecido, y no reconoce esa reclamación, puesto que considera la Audiencia Provincial de Madrid que forma parte del conocimiento habitual el tener backups. O sea, si hubieras tenido una backup no hubieras perdido esos datos. De modo que, mientras que forme parte de la diligencia general el tener una backup sobre ciertos datos, pues no podré reclamar. Y esto lo podemos extrapolar a forma parte del conocimiento general, tener ciertas medidas de seguridad. No podré demandar a mi responsable de IT o mi informático por ciertas cosas que eran obvias o que yo mediante otras formas podía prever o evitar. Respecto a la atribución de la responsabilidad, hemos hablado de qué se responde, cuál es el daño del que respondemos. Ahora hablamos del por qué se responde y quién responde. Entonces, bueno, la doctrina ha ido variando desde el aumento de la diligencia a los agentes que provocan un especial riesgo hasta la inversión de la carga de la prueba. Soy yo el que está obligado, y esto en temas de ciberseguridad es muy habitual, soy yo el que está obligado a probar que he sido diligente. Muchas veces, en casos de sistemas, es el proveedor del sistema o el proveedor del servicio quien tiene la información, quien sabe qué tipo de vulnerabilidad ha tenido, qué tipo de daño ha tenido, de modo que llega el afectado con su daño y su creencia de que ha sido a través de tu sistema, y entonces eres tú quien tiene la facilidad de acceso a la información y probar que ha sido verdaderamente diligente en ello. La responsabilidad objetiva. Esto es tremendamente peligroso cuando se pongan a dictar sentencias sobre ellos. La responsabilidad objetiva, luego veremos en qué aspectos, pero es básicamente la responsabilidad sin culpa. O sea, habiendo actuado hay una serie de actividades que, aun habiendo actuado de forma apropiada, tendré que responder. Se responde de actos propios y actos ajenos. Sobre los actos propios hay factores subjetivos y objetivos. Los factores subjetivos, lo que venimos hablando, la diligencia exigible. ¿A quién? A cada persona o a cada compañía, en cada momento, según la responsabilidad que haya o el conocimiento de los ciberriesgos en ese sector y en ese momento concreto. Sobre los factores objetivos, ya lo he introducido, la creación de un especial riesgo o cuando lo determina una ley. Aquí tenemos la responsabilidad objetiva de daños por la caza, por animales, por algunos daños medioambientales, el daño nuclear, la responsabilidad que establece la ley de protección al consumidor. Y en cuanto a la ley de protección la ley de consumidores y usuarios, se abre un panorama tremendo, que es si eso lo coligamos con unos pequeños unas pequeñas recomendaciones que está dando ya la Unión Europea, parece que en el caso del Internet of Things se puede llegar a una responsabilidad objetiva, que tenga que responder por el especial riesgo que genera mi actividad. Sobre responsabilidad por hechos ajenos. Aquí tenemos la clásica culpa ineligiendo y vigilando. Respondo de forma solidaria de aquellos daños que hayan causado mis empleados en el ejercicio de la actividad. ¿Y por qué respondo?
por la obligación de elegir y vigilar adecuadamente. Elegir, tenemos el ejemplo de Uber en Estados Unidos. Ha habido unas chicas que parece que sufrieron abusos por conductores de Uber y han demandado a la compañía diciendo: yo me fié de Uber porque ofrecíais una seguridad que yo me creí y era vuestro eslogan, de modo que por lo menos teníais que haber elegido solicitando los antecedentes penales de estos sujetos, que luego se ha visto que tenían antecedentes penales. De modo que es el nivel de control que tengamos sobre los sujetos. Parece que podremos responder de no haber elegido un CEO determinado, y a la colación de uno de los ejemplos, si he implementado un programa nuevo, una política nueva, una gestión cibernética nueva, un programa de e-commerce como veíamos antes, parece que tengo que elegir a los empleados determinados para gestionar esa nueva plataforma. Y vigilando, en la medida en la que tenga control sobre los sistemas de la empresa, responderé de la vigilancia. Como ejemplo de responsabilidad en vigilando, y da un poco de... La responsabilidad clásica del artículo 1903 del Código Civil es la responsabilidad de los centros educativos respecto de los daños que producen los alumnos dentro de las instalaciones del centro y el horario escolar. Ahora vemos colegios que tienen iPads que están dados por el colegio, forman parte del instrumental del colegio, y el sistema que usan en los iPads generalmente está más o menos monitorizado. Hay a veces que está tremendamente monitorizado y se puede ver exactamente lo que hace el alumno, de modo que cuando el alumno se lleva ese iPad a casa, igual se está llevando un trocito del colegio, porque el colegio y no sus padres son quienes monitorizan esa actividad, de modo que el colegio, si el alumno agrede a otro o vulnera, hablamos del bullying o de suplantación de identidad, o ya los alumnos un poco mayores. Bueno, el otro día en un colegio donde estudié yo, que hay un alumno de 16 años fichado por la policía por temas de ciberseguridad, y parece que es el colegio quien tiene los sistemas o ha podido ver esa vulnerabilidad entre alumnos. Y tiene la obligación de advertir. Tiene la obligación de advertir. Posible delito, ¿qué tal? ¿No? Y sobre todo tiene la obligación, si son capaces de monitorizar, de tener más o menos, bueno, que tener controlada esa monitorización. O sea, que no... Y advertir Esto conozco. En mi familia se dedican al ámbito de la educación y parece pues que hay multinacionales detrás de los iPads y de este tipo de aplicaciones, y son aplicaciones súper completas. De verdad se puede monitorizar absolutamente todo, capar todo, hacer de todo. La cosa es que el profesor lo haga. Entonces, si tú tienes una aplicación estupenda que monitoriza el sistema del alumno, lo puede capar, puede eliminar ciertas aplicaciones cuando se las descarga, pero jamás lo haces, que el día 1 tú podrías haber visto perfectamente que había un tráfico extraño. El día 2 podrías haber visto que ese alumno estaba accediendo al iPad del otro. Eso con empleados en sistemas de las compañías. Sobre la solidaridad impropia, como hablábamos antes. Casos en los que hay un solo proveedor. O sea, es la compañía hotelera quien parece que ofrece el wifi. Voy a demandar a la compañía hotelera. Y allá apenas sean ellos realmente quienes ofrezcan o no el wifi. Varios proveedores. La diferencia es si están determinados o no están determinados. Daño por producto habitual. La red wifi está en el ámbito de Starbucks, pero la ofrece otra compañía. De modo que si tengo la certeza, o sea, evidentemente si me corto con este papel, demandaré posiblemente a Starbucks, pero si tengo la certeza de que el ciberataque lo he padecido por medio de la red wifi, pues no es Starbucks, sino esa compañía. Pero nos encontramos con sistemas, y más en grandes empresas donde se trabaja con muchos proveedores y proveedores que dan publicidad de otros proveedores, y en este ámbito de ciberseguridad es bastante habitual contratar un servicio en el que claramente se está diciendo: sí, pero la ciberseguridad de esta iCloud la gestiona la empresa de Alfredo, porque son líderes en ciberseguridad. Pues parece que ya están determinando, pero otras veces somos incapaces de ver si la vulnerabilidad en nuestro sistema iCloud ha
venido de la mala construcción del sistema o de un verdadero malware, de modo que no podemos determinar si es la empresa de Alfredo quien no ha actualizado o no ha tenido la prevención de nivel de ciberseguridad, o es la estructura entera generada por el primero. Demandaremos a ambos y de forma solidaria ellos podrán repercutir. No os he comentado al principio porque me he saltado la introducción personal. Ahora formo parte o colaboro con el Centro de Investigación de Seguros del IE, donde en el proyecto en concreto que acaba de empezar y en el que estoy, se plantean estos objetivos. Queremos hacer están ya analizando la gente de business los informes de gobierno corporativo de empresas del IBEX, empresas americanas y grandes compañías en general, para verla. Ellos tienen un programa informático que analiza, que fue el que analizó el tema de la Clinton en sus discursos cuando cambió, por lo visto, cuando se desveló lo de los mails. Y se ve, pretendemos ver la progresión que ha habido en la importancia que se le da, sobre todo en el capítulo de gerencia de riesgos, en la ciberseguridad en el ámbito del gobierno corporativo, para después determinar la implicación que tiene el gobierno corporativo de las empresas en la ciberseguridad. Y esto podría llegar a extrapolarse a la responsabilidad que tienen los CEOs, que tiene el nivel de gobierno de la empresa, sobre tener o no un nivel, o tener las herramientas, por lo menos en grandes empresas, tener el CIO adecuado para el nivel de seguridad con el que estamos trabajando. Queremos analizar posteriormente la oferta de ciberseguros y crear más o menos un diálogo abierto sobre las novedades que van a surgir en el sector y establecer unos estándares de protección y gestión. Esto podría llevar, y el objetivo es que lleve a una certificación de niveles mínimos, lo que hablamos de diligencia concreta en la ciberseguridad. Esto en el ámbito de seguros es esencial porque hablaba el otro día con gente de Mars que, en la medida en la que tú puedas transmitir a las compañías aseguradoras, mi cliente cumple con unos ratios de seguridad cibernética superiores a la media de su sector, la prima debe, desde luego, del seguro del ciberseguro y del seguro de responsabilidad civil, debería bajar. O sea, si tengo seguro de responsabilidad civil medioambiental, soy una central hidroeléctrica, una petrolera, pero soy capaz de demostrar que mi sistema cibernético, mi central ya no funciona por engranajes solo mecánicos, sino que hay una implicación del Internet of Things detrás. Tengo un sistema por encima de la media europea, rebájame la prima, o vamos a calcular cómo se puede rebajar esa prima. Y ya voy a pasar por casos especiales que luego, a raíz del caso, podemos ir viendo. Caso del Internet of Things. Aquí la directiva de protección de los sistemas de la información, de seguridad de los sistemas de la información, que empieza a producir efecto este año, habla de la cultura de la seguridad y habla ya no solo de los proveedores de servicios de la información, sino que de todos los proveedores, hablábamos antes de Intel, de sistemas que tienen que tener políticas dirigidas a la ciberseguridad, y las recomendaciones de las normas de derecho civil de la Unión Europea sobre robótica. Esto será el día de mañana la regulación de Internet of Things. En ellas, en el considerando 50 y siguientes, establece los niveles de responsabilidad y los niveles de... aquí esto también lo podemos relacionar con la ley de protección de consumidores y usuarios. En la medida que ya si hablamos de coches autónomos, ya no es la responsabilidad conducción, sino es la responsabilidad producto del coche. La recomendación europea diferencia claramente el grado de autonomía de ese tipo de servicios. Y servicios autónomos ya tenemos implementados en las cadenas de montaje, en todo tipo de... Respecto a la protección de datos, como he hablado antes, esto ya sobre la presunción de que en el caso de que haya incumplido la normativa de protección de datos puede haber un daño, y la responsabilidad solidaria de los encargados de protección de datos. Esto no tiene y tiene que ver con la ciberseguridad y los ciberriesgos, pero desde luego tiene que ver con el ciberespacio.
Tenemos una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre sobre el caso Uber, que determina el test de control de las compañías de economía colaborativa. Y establece en los casos en los que una compañía de economía colaborativa se rige conforme a las normas de sistemas de la información y los casos en los que se rige conforme a las normas habituales. Y el test de control determina que si la compañía ejerce un control, una gestión y un control de la oferta, una gestión del sistema y un control de las características de los usuarios, realmente no está poniendo en contacto, como hace Facebook, a un grupo de personas que luego podrán contratar o no, sino que está gestionando un grupo de productos y servicios. Se trata ya no de una economía colaborativa, sino un verdadero proveedor de servicios. De modo que lo que dice la resolución es se regularán no por directiva de las sociedades de servicios de la información, sino por la regulación concreta. En el plano de la responsabilidad civil, la Directiva de Servicios de la Sociedad de la Información establece unos niveles también bastante adecuados a esta teoría, que es se responden tanto en cuanto el gestor del sistema, el proveedor del servicio, tenga un control sobre los datos que transmite o no tenga control sobre ellos. Por lo tanto, es compatible con lo que habla el Tribunal de Justicia. Y si, desde luego, se aplica la normativa concreta, en caso de Uber, la normativa de transportes, la nueva normativa que se está legislando en todas las comunidades autónomas, pues aplicará la responsabilidad de los transportistas, aplicará la responsabilidad de cada uno del servicio que ofrecen. Todavía no he entrado y estoy empezando a estudiar el tema de las FinTech y la responsabilidad que pueden tener. En el caso de las aplicaciones bancarias, se llama FinTech casi a todo ahora mismo, no hay demasiado problema más allá de la responsabilidad habitual que pueda tener un banco. Aquí lo plantean las sociedades de economía colaborativa que forman parte del FinTech, el crowdfunding, porque si estamos ante un verdadero intermediario, la sociedad que gestiona la aplicación no es responsable, pero si de verdad tiene una capacidad de control sobre esas financiación, sobre esas ofertas que se lanzan y de las características o de clasificación de ellas, parece que será responsable de la buena aventura. Sobre los riesgos extraordinarios, y esto hablamos si queréis después, si lo consideráis pertinente. Solo decir, en las pólizas hay un lío tremendo entre el ciberterrorismo y el terrorismo. El terrorismo lo cubre el Estado y los daños provenientes del vandalismo los cubre, o daños terrorismo consorciados, los cubre el consorcio en las pólizas consorciadas. Las pólizas de ciber se hacen un liquidez terrible. En Estados Unidos se cubre el ciberterrorismo y en Inglaterra está estudiando la cobertura y acaban de publicar que cubrirán el ciberterrorismo. Hasta ahora excluían expresamente, cosa que no hace el consorcio, el ciberterrorismo, pero lo cierto es que no hay nada nuevo en el ciberterrorismo. Pero eso es un pool de reaseguro. Es un pool de reaseguro. Este es el pool como el consorcio inglés, o sea, es el pool de aseguradoras que participan todas las aseguradoras para cubrir los riesgos terroristas y extraordinarios. Bueno, y entonces sobre seguros vamos a pasar rápidamente. Bueno, la ley contra el seguro, el artículo 73 sobre las pólizas de responsabilidad civil, y básicamente establece que se responderá de los daños que haya producido el cliente a un tercero, de la responsabilidad del cliente respecto de terceros, dentro de los límites y el objeto de la póliza. Hablando de límites, vamos a poner un ejemplo. Está el artículo 3 que establece que los límites deben ser los expresamente aceptados por el cliente, de modo, y la jurisprudencia mantiene que no se pueden o no hay cabida a aquellos límites que hayan sido imprevisibles o que el cliente no pueda tener o que sean completamente contrarios al objeto del que se está asegurando. Esto lo introduzco porque hay gran parte de las pólizas y al principio de las pólizas de RC se excluían los ciberriesgos. Pero parece que los ciberriesgos no cambian el objeto asegurado. Parece que realmente yo soy abogado y he sido abogado cuando llevaba los documentos de forma manual y los presentaba, bueno, más bien el procurador,
que cuando lo presentamos a través de nuestra aplicación. Puede que tenga un nivel de diligencia diferente, pero el objeto asegurado, que es la actividad profesional de abogado, y el haber presentado fuera de plazo aquellos documentos, sigue siendo el mismo. De modo que, si no se limita expresamente, puede que esté cubierto. Esto es el ciberro. Y hay casos extraños que podríamos discutir sobre si la red wifi que ofrece el hotel forma parte del objeto del hotel o no forma parte del objeto del hotel. Parece que el dar wifi es difícil considerarlo. Lo que pasa es que a un juez no le podría temblar demasiado la mano si le explicas que, igual que si entras por la puerta y tienes una tarjeta electrónica que evita que la gente entre por la puerta, pues hombre, si el hotel está cobrando por un servicio de red wifi y ofreciendo ese servicio de red wifi, tiene que tener también un nivel de diligencia adecuado y entra dentro del objeto. Ya os digo, este es claro, entra dentro del objeto, eso es para discusiones doctrinales. Sobre los ciberseguros, os pongo aquí casos graciosos, porque las pólizas de ciberseguros tienen puntos estupendos. Hay en pólizas, en cada una es de una forma, están más o menos, todas son más o menos copia y pega, pero hay cada una que tiene su particularidad. Hay pólizas de ciberseguros que excluyen los daños físicos, esto es bastante normal y apropiado, pero es verdad que daños físicos puede que estemos ante una cadena de montaje. Mi empresa únicamente mi empresa únicamente se dedique a trasladar unas piezas de un lugar a otro, de modo que si mi cadena de montaje falla por mi Internet of Things, lo único que voy a producir son daños físicos. Cuidado con contratar una póliza que solo excluya daños físicos y el único daño que podemos producir es el daño físico. Es normal que se excluya de todas formas. El daño moral, lo que os he dicho antes, parece que la vulneración de los datos y el daño moral que tienen los datos personales tiene bastante que ver con el daño moral, de modo que si se excluye el daño moral puede ser una contradicción con estar cubriendo el daño que provenga de datos. La exclusión o poder argumentar no es que se limita solo al daño que produzca, imaginemos, los datos por la pérdida de actividad o algo así. Con los datos personales es únicamente moral, bueno, gran parte moral. Exclusión del software. Esto lo vi en una póliza y me pareció alucinante. Es excluir a todos los daños que provengan o tengan en relación con el software. Pero bueno, creo que eso es ya conocido en el caso de Intel, que también parece que hay vulnerabilidad en el hardware. Es que todo es software. O sea, si excluimos el daño, la vulnerabilidad que pueda tener el software, no se me ocurre, hablando con varios telecom, no se nos ocurrían casi supuestos que pudieran producirse. ¿No podría ser la paralización del negocio por el software desarrollado por la empresa, que esté mal probado, esté mal desarrollado y provoque...? Claro, eso, pero en caso concreto, solo una póliza sin caso concreto, o sea, sin una empresa concreta. Sí. Por la que el considerado... ¿no? Que toquen el software con un ataque externo, Claro. que sea el software desarrollado por tu parte, que... Claro, tendría solo sentido en ese caso es... yo soy desarrollador de software, de modo que es mi responsabilidad profesional. No voy a cubrir esos RC profesionales. Sí. Pero esto era una póliza sin un clausulado generalista. La exclusión de los daños que provengan no tengan relación con los insiders, con los trabajadores. Bueno, pues parece que gran parte, las estadísticas que nos hemos ahorrado, gran parte de los daños tienen que ver o se producen a través de los trabajadores. En el caso concreto puede tener sentido excluirlo. Sobre el ciberterrorismo, y hay una póliza muy graciosa que excluye el ciberterrorismo, cubre el ciberterrorismo, pero define el ciberterrorismo como aquella actuación terrorista que se produce. Entonces, bueno, pues igual esto, y además, ¿qué es el ciberterrorismo? O sea, ha habido solo 3 casos en la historia donde se haya declarado por una sentencia que es un caso de ciberterrorismo. De modo que, asumir lo que es ciberterrorismo, aquí también tenemos la diferencia entre ciberterrorismo, cibervandalismo, los hacktivists, que es, bueno, todo eso son actos dolosos de terceros. Puede que si reconocemos que hay terrorismo en un acto, estamos hablando del consorcio, o si hay vandalismo en lo que se llama hacktivismo, estemos en la cobertura consorcial. Porque además, las pólizas de concurso, hemos hablado de RC, pero bueno, con un poco de consorcio, las pólizas de la cobertura de pólizas de daños consorciables
Una de ellas es los daños a sistemas, a ordenadores y sistemas. El deterioro, otra que excluye el deterioro, pues eso, hablando con telecos, el deterioro de los sistemas, pues esta palabra es fácil de entender en el deterioro de otras cosas, pero el deterioro cuando hablamos de software, cabría casi todo, o sea, cabría un límite casi insospechado de asuntos, o sea, el que no se haya quedado actualizado, el que el sistema pueda sufrir pequeñas variaciones por el mero uso, o sea, que igual hay que depurarlo un poco más. Y ya uno buenísimo, que es la exclusión de los errores, de los daños provenientes de errores de programación, que en el caso de que sea un proveedor de servicios de software tiene sentido. Sin embargo, si no soy proveedor de software, pues los errores de la programación son bugs. Y bugs son esencialmente lo que producen las vulnerabilidades, de modo que si excluyo los daños que provengan de errores de programación, excluyo todo, casi todo, no excluyo. Ese es el caso de Intel, precisamente. Exactamente. Caso de Intel. Y luego, si queréis hablamos. Caso de Intel. Me da un aspecto. Esto es, se descubre por un centro de investigación de Google, lo notifican a Intel y ahora se ha hecho público. Entre medias han pasado meses. No es propiamente un error, no se puede hablar de error inicialmente porque forma parte de la naturaleza del sistema. Digamos que el sistema funcionaba de esta manera, que es rápidamente, que es asignando, o sea, prevé comportamientos cuando solicitas algo, él ya prevé ese algo y lo empieza a accionar, de modo que en la caché se va guardando esa búsqueda que ya actualiza. Mientras tanto, solicita los protocolos, solicita el acceso, o el nivel de acceso requerido para eso que estás pidiendo. De modo que si tú no tienes esa autorización, no te va a dar eso, pero ya ha almacenado en la caché esa parte. Si haces un ataque paralelo, obtienes más o menos de dónde proviene o a dónde, digamos, ha ido a buscar esa información, y con esa dónde ha ido a buscar, tú ya sabes la hoja de ruta, digamos, hablando rápido, de aquella información que sí que tiene unos niveles de acceso al que no estás autorizado. Eso formaba parte de la naturaleza y nadie lo hubiera discutido hasta que no hemos descubierto que había una verdadera vulnerabilidad detrás. La clave es, en el momento que se informa estos expertos a Intel de la posible vulnerabilidad que tiene, que el sistema funciona así, y se da los protocolos para solucionarlo, Intel igual podía haberlo previsto, Intel igual podía haber empezado a trabajar en ello. Entonces la responsabilidad de Intel parte no de la naturaleza del sistema, sino conociendo el riesgo, podía haberlo prevenido. Habría que ver si Intel lo preveyó durante estos meses, si tenía un verdadero comité que estaba investigando el asunto, y se podía haberlo subsanado, notificarlo al tercero. Porque si no lo ha notificado al tercero y lo podía haber notificado o arreglado y no lo arregló, el daño que sufre el tercero durante estos meses era responsabilidad de Intel. Aunque ya decimos que previamente a la información era el caso fortuito del que hablaremos ahora. Y sobre el objeto, el ejemplo que ahora he visto no tiene nada que ver tiene menos que ver con la responsabilidad civil. El caso de Volkswagen, yo no he comprado, yo te compraba un coche con estas determinadas características, quiero que me lo repongas con esas características. Esto en los usuarios particulares no tiene demasiada implicación, pero en el caso de empresas que a su vez dan alojamiento o empresas que a su vez dan servicio a otras, IT a otras, se está contratando una velocidad, se están contratando unas características determinadas. Caso 1, y empezamos el debate. WannaCry, lo que os he contado antes, nuestra compañía sufre un ataque y hay dos reclamaciones. Los consultores, que han tenido una serie de gastos para recuperar su sistema, y nuestro cliente miedoso de que haya podido ser afectado alguna. Bueno, ¿qué os parece? Pues al final va a depender del nivel de diligencia que tenga la empresa, ¿no? Por lo que está diciendo que va a ser responsable o no, ¿no? Claro, lo que hemos hablado antes de
las vulnerabilidades Zero Day, que es WannaCry. Es una vulnerabilidad que no se conoce hasta que no salta a la imagen pública. Muchas veces cuando salta a la imagen pública, en este caso no, pero ya hemos recibido nuestro sistema ha sido vulnerado. De modo que si la progresión de lo que pasó es la NSA publica la vulnerabilidad Eternal Blue, que es la vulnerabilidad que explota WannaCry para acceder a nuestro sistema, y días después Microsoft la hace pública y publica el parche. Un parche con un nivel de seguridad alto, de modo que en el caso de los clientes que estén sujetos al sistema de descargas automáticas, parece que se descargaba ese parche automáticamente y no habría. Por eso en gran parte no hubo un problema mucho mayor. Sin embargo, hay clientes que no están sujetos a descarga automática o que no aceptó la descarga, rechazo de la descarga. Esto es extrapolable a cualquier actualización de cualquier sistema. Luego que en el momento en el que Microsoft conoce a través de la NSA esa vulnerabilidad, trabaja para solucionarla, publica la solución y además la publica diciendo nivel de vulnerabilidad muy alto, Microsoft ha pasado de un caso fortuito a una responsabilidad ya del tercero. Ha colocado la responsabilidad en su cliente, que es quien debe descargarla automáticamente o debe aceptar o rechazar la descarga o la versión obsoleta. El parche se publicó el 14 de marzo y en España hubo grandes empresas que fueron afectadas el mayo. La justificación de varias de las empresas afectadas fue: bueno, yo no puedo estar sometido a un sistema de descargas automático, como es evidente, sería una falta de edición de datos terrible y a veces serían incompatibles las descargas, sino que tengo que investigar y tengo que trabajar sobre ese nuevo parche para ver en plano cerrado cómo funcionará mi sistema. Vale, pero tendrás que probar en ese caso que verdaderamente estabas investigando sobre eso. No vale con llegar y decir lo que pasó. Yo no soy el responsable y yo no me dedico a estas cosas, ¿no? Bueno, ha pasado 2 meses, has trabajado en esos 2 meses sobre el asunto. Vale que sea un caso fortuito y que tú todavía no puedas, o sea, lo hablamos al principio de los ciberriesgos pueden ser desconocidos, muy superiores a nuestro nivel de ciberseguridad, pero estás haciendo algo para evitarlo. Y ha habido una gran discusión sobre la obsolescencia de los sistemas. Si Microsoft, por ejemplo, con los Windows antiguos tenía responsabilidad. Aquí, aplicando los principios de la responsabilidad por productos, parece que siempre que haya notificación, una notificación clara y un aviso del riesgo, pues uno tiene responsabilidad del sistema caducado, que sería un sistema obsoleto. Pero claro, Microsoft, volvemos, tienes que notificar claramente, oye, ese sistema a partir de tal día, ese sistema cámbialo, sistema, responsabilidad por producto. ¿Y qué pasa con los consultores? Pues cómo funciona este malware es exactamente, si te has descargado esa actualización, no tienes la vulnerabilidad Eternal Blue, WannaCry no te causa ningún daño. De modo que cuando los consultores nos están reclamando por el daño que les causó WannaCry a través de nuestro red Wi-Fi, lo que están haciendo es declarar que ellos eran los primeros que no tenían actualizado su sistema y descargado el parche, de modo que por mucho que nos reclamen, si nosotros vamos a reclamar a Microsoft, Microsoft dirá, bueno, yo te lo publiqué, te lo notifiqué, te avisé del riesgo, cuando hablábamos antes de avisar del riesgo. Entonces ya la pelota la colocas en el plano de los consultores. Hay una culpa de la víctima o una, por lo menos, concurrencia de culpas. Es cierto que mi red Wi-Fi tiene que ser más o menos segura, pero también es cuando hay terceros que acceden a ella. Pero también es cierto que tú tenías que cubrir unos niveles básicos. Pero ahí también hay... A ver, si ese tipo de consultores están familiarizados con conocimientos tecnológicos y tienen detrás pues ese normal conocimiento o buen entender que tiene también... Igual es superior incluso que el nuestro. Claro, sí, pero si no lo tienen, entiendo perfectamente que también trasladen la responsabilidad a todo el resto. Sí, lo que pasa es que igual que nosotros decimos que es Microsoft lo notificó a todos sus clientes Sí, y bueno, claro, aquí habría que ver si entra dentro del normal saber y entender del caso concreto y de la la sociedad, cadena de actores de que en la cadena de actores el actualizar o no aplicaciones. Claro. O sea, mi abuela que vive en un pueblo de Toledo muy pequeño, evidentemente no sabe apenas usar el teléfono móvil
menos aún sabe que hay que actualizar. Claro, habría que ver si estos tipos tenían el verdadero conocimiento, o sea, su límite de conocimiento entraba dentro de la actualización o no de eso. Lo que hemos hablado antes, incluso cómo afecta la expectativa de seguridad que damos en nuestra empresa. O sea, lo de Ashley Madison, yo te garantizo que mi sistema es 100% seguro. Vale, Pues tú estás vendiendo ya eso. ya estás, Ahí ya Tú, te comprometes. claro, tu compromiso ya va cayendo de aquel lado. Y sobre el cliente que nos reclama tiene miedo de que sus datos hayan sido confidenciales del producto que va a sacar dentro de un mes, hayan sido vulnerados. ¿Qué creéis que hay que responder a esto? Es WannaCry. WannaCry en un principio no robaba datos, lo que hacía era el hacerlos elegibles, ¿no? Eso es. Sí. Con lo cual no existe ese riesgo. Pero bueno, con el riesgo de pérdida. Eso es. No ha habido robo de datos, tu información confidencial al margen de que pueda tener la vulnerabilidad o una sanción o no, pero no ha habido un daño, esos datos no han sido publicados. Lo único que los he perdido en mi sistema, o sea, he encriptado en mi sistema. Claro, deberías tener también tu sistema de backups, con lo cual deberías poder recuperarlo, ¿no? Eso es. Y si no, bueno, de todas formas, si te vuelvo a exigir, puede que haya un incumplimiento del contrato, porque yo haya garantizado un cierto nivel de los backups, un cierto nivel de seguridad, pero desde luego no hay un daño. O sea, porque en todo caso me pueden devolver, bueno, siempre que la devolución de los datos no produzca ningún daño. O sea, ese daño no ha sido publicado, esos datos no han sido publicados, su información sigue siendo confidencial, más aún porque está encriptada. O sea que puede que tenga la inversión de la carga de la prueba, mi prueba, siempre que se aparezca el sujeto con un posible daño, mi prueba de tus datos no han sido vulnerados, solo encriptado, bueno, es vulnerado. Fruterías Pepe. Esto es la paralización de los sistemas de Pepe que causan daños a unos restaurantes, reclamando gastos adicionales. Pues esto tiene que ver, y las palabras que decíamos antes, con el daño emergente y lucro cesante. ¿Qué habría que responder al frutero Pepe? No, ¿qué habría que responder a los restaurantes del frutero Pepe? Pues es una responsabilidad civil clásica. O sea, la obligación del trabajo del frutero Pepe es proveer una serie de productos, tiene un contrato de suministro, de modo que su obligación está en el suministro de esos productos. Por las razones que sean, que son ajenas a los restaurantes, no ha podido proveer esos servicios, y ahora, de modo que ellos han padecido unos daños. Entonces, el frutero Pepe será responsable antes de no haber proveído esos servicios porque no los llevaba en camión, ahora porque su plataforma no ha funcionado. De modo que será responsable de los gastos adicionales, desde luego, porque frutero Pepe ha intentado evitar el daño, ha ido a Mercadona y ha comprado. ¿Será responsable del precio de las reservas perdidas de los restaurantes? Pues si son reservas hechas ese día y puedes justificar ese lucro cesante, lo que no sería daño emergente, también, siempre y cuando demuestre que no tenía la capacidad de ir al mercado a obtener nuevos productos, cosa que en el tema de fruta igual el 24 es más fácil, pero no suele ser fácil. De modo que, y volviendo al plano de seguros, tenemos el mismo objeto asegurado. El objeto asegurado, y esto se lo planteo a amigos y clientes de compañías, frutero Pepe, y aquí viene la problemática de seguros, tiene una póliza de responsabilidad civil contratada para su actividad de 10 fruterías básicas. Y ahora, con su plataforma e-commerce, ha pasado de una facturación de 100.000 euros a una facturación de 500.000 euros en 6 meses. No ha habido renovación de la póliza, de modo que no ha habido ni test, ni absolutamente nada. De modo que ahí hay dos
claros casos de puede haber un aumento del riesgo asegurado. Primero, es evidente, Frutero Pipe ha pasado de los 100.000 euros que declaraba facturar a 500.000 euros y, sobre todo, ya no es un frutero normal, ya es un frutero. Su riesgo, el objeto no cambia, sigue vendiendo fruta a través de su propio camión. Y ahora cambia que el mozo del almacén ya no es mozo, sino va a través de una operativa Internet of Things. Su riesgo está cubierto por la póliza de RC. Solo se podría discutir si el cambio al frutero conlleva un cambio en el objeto asegurado. Y sobre e-commerce y plan de negocio, esto como reflexión es bastante habitual que las compañías, salga el CEO de la compañía, vamos a actualizar toda nuestra plataforma, la compañía se va a actualizar, llevamos a cabo una política de modernización y todo nuestro sistema a partir de hoy va a ser tremendamente tecnológico y automático y autónomo. Y se aprueba ese plan de negocio por la parte de gestión, pero luego no se contrata se tira con los medios que tenían habitualmente, no se contrata un CEO, no se contrata, se tiene el mismo director de informática que se tenía para el sistema de ventas, de modo que aquí no estamos ante no solo estamos ante los daños que podamos causar por medio de nuestro sistema, responsabilidad de la compañía, sino que esa responsabilidad los socios de la compañía la podrán trasladar al nivel corporativo, al nivel de gestión de la compañía. Para decir, aprobaste un plan de negocio sin tener en cuenta los medios de prevención que tenías que tener en la empresa para atajarlo. Y con esto acabamos. Mis palabras, de las palabras que dijimos antes, hubieran sido diligencia, que es lo que no hemos parado de decir, y daños a terceros. Reitero, esto no tiene que ver con los datos, o no solo tiene que ver con los datos, sino con los daños a terceros que pueda provocar cualquier cosa. Bueno, muchísimas gracias. A ti.